La mayoría vive encadenada a la reacción, esperan el golpe para moverse. Cuando finalmente actúan, ya perdieron. Tú has pasado toda tu vida respondiendo a un mundo que otros diseñaron mientras dormías. Y lo peor no es que te manipulen. Lo peor es que crees que tus decisiones son tuyas. Cada vez que sientes urgencia, cada vez que necesitas demostrar algo, cada vez que reaccionas con emoción, alguien más mueve tu pieza en su tablero. Y tú ni siquiera sabes que estás jugando. Si este canal te ha mostrado algo que nunca viste, deja un comentario con una sola palabra que describa lo que sientes ahora. Y si estás listo para ver lo que otros se niegan a ver, ese botón de suscripción no es para todos. Maquiavelo no escribió para los bondadosos. Escribió para quienes pueden sostener la mirada a la verdad sin parpadear. Entendió que el mundo no premia la honestidad. Premia la anticipación. Premia a quien controla el ritmo, a quien define el juego antes de que los demás sepan que están jugando. No fue cruel, fue lúcido. Y esa lucidez es insoportable para quien todavía cree que la bondad es una estrategia suficiente. Hay un enemigo invisible en tu vida. No tiene rostro, pero tiene nombre. La masa. Esa entidad que piensa en rebaño, que celebra la mediocridad disfrazada de humildad, que confunde la sumisión con la paz. La masa odia el silencio, porque en el silencio se revela su vacío. Odia la calma, porque la calma delata su desesperación. Odia a quien no necesita validación, porque su existencia entera depende de la aprobación constante. Y dentro de ti, si eres honesto, vive un fragmento de esa masa. Ese pedazo que todavía necesita explicarse, justificarse, demostrar que mereces estar donde estás. Ese pedazo es tu debilidad. Y quien lo detecte, te controla. El ego humano es la grieta por donde se cuela todo control. No porque sea malo, sino porque es predecible. Dale a alguien la sensación de que está perdiendo y hará cualquier cosa por recuperarla. Dile que no puede tener algo y lo querrá el doble. Ignóralo y te perseguirá. Valídalo demasiado y te despreciará. El ego no busca la verdad, busca confirmación. Y en esa búsqueda desesperada renuncia a su poder sin darse cuenta. La mecánica es simple. Quien reacciona, pierde. Quien necesita el resultado, ya está derrotado. El estratega no juega para ganar. Juega porque ya ganó antes de que empiece la partida. Su ventaja no es la inteligencia, es la paciencia letal de quien puede esperar mientras otros se autodestruyen. El primer principio es el silencio como vacío activo. Hablar es perder información. Cada palabra que pronuncias es un dato que entregas. Cada explicación es una debilidad que expones. El silencio, en cambio, es una pantalla en blanco donde los demás proyectan sus miedos. Cuando callas, ellos llenan el espacio con sus inseguridades. Empiezan a suponer, a dudar, a revelar más de lo que tú jamás revelarías. En una negociación, quien habla, primero, pierde. En una discusión, quien se justifica, se subordina. El silencio no es pasividad. Es un arma que obliga al otro a moverse sin que tú hagas nada. Imagina un tablero de ajedrez donde tu rey permanece inmóvil y es el oponente quien se acerca a su propia trampa. Así funciona el vacío. No temes el espacio, lo usas. El segundo principio es la indiferencia como forma de control. A la gente no le duele que la odies. Le duele que no les importes suficiente como para odiarlos. La indiferencia es la negación total de su existencia. Y el ego no tolera ser irrelevante. Cuando alguien busca tu reacción y no la obtiene, entra en crisis. Se pregunta qué hizo mal. Empieza a modificar su comportamiento para recuperar tu atención. Sin darte cuenta, lo has entrenado. En una relación, quien menos necesita, gobierna. En el trabajo, quien puede irse sin mirar atrás,
tiene el poder real. No se trata de fingir desinterés. Se trata de construir una vida tan sólida que ninguna persona, situación o resultado individual tenga el poder de desestabilizarte. Esa solidez interna es la fortaleza que nadie puede asediar. El tercer principio es la escasez fabricada. Todo lo que abunda pierde valor. Todo lo que escasea se desea. No importa qué tan valioso seas, si estás siempre disponible, serás invisible. La presencia constante es veneno para la atracción. Aplica esto a tu tiempo, tu atención, tu aprobación. Cuando te retiras estratégicamente, creas un vacío que otros intentarán llenar. Un jefe que siempre puede contar contigo dejará de valorarte. Alguien que siempre tiene tu atención dejará de esforzarse por merecerla. La retirada no es cobardía, es reposicionamiento. Es hacer que tu ausencia pese más que tu presencia. Y cuando regresas, lo haces desde otro lugar de poder. El cuarto principio es nunca defender tu posición. Quien se defiende, admite que hay algo que defender. Quien explica, reconoce que necesita aprobación. La defensa es la confesión de inseguridad. Cuando alguien te ataca y no respondes, dos cosas suceden. Primero, el ataque pierde fuerza porque no tiene dónde clavarse. Segundo, el atacante se expone completamente mientras tú permaneces intacto. En un conflicto, la persona que mantiene la calma mientras la otra se desmorona, ya ganó. No porque sea más fuerte, porque no necesita demostrar nada. Imagina una trampa diseñada para capturar animales que luchan. Mientras más forcejean, más se aprieta. Tú no eres el animal. Eres quien diseñó la trampa y observa desde afuera. El quinto principio es hacer preguntas en lugar de afirmaciones. Las afirmaciones generan resistencia. Las preguntas generan reflexión. Cuando afirmas algo, invitas al debate. Cuando preguntas, invitas al otro a convencerse a sí mismo. Un buen estratega no dice, esto es lo mejor. Pregunta, ¿qué crees que pasaría si hicieras esto? Y deja que el otro llegue a tu conclusión como si fuera suya. Así no hay resistencia. Hay adopción voluntaria. En psicología se llama reactancia. El impulso automático de rechazar lo que nos imponen. Pero si el otro siente que decidió libremente, no solo acepta tu idea, la defiende. La pregunta correcta es un anzuelo invisible, no arrastra, seduce. El sexto principio es mostrar una debilidad calculada. El poder absoluto genera miedo. El miedo genera conspiraciones. Quien parece invulnerable se convierte en objetivo. Pero quien muestra una grieta controlada, parece humano, accesible. Y ahí está la trampa. Esa debilidad que muestras no es real, es estratégica. Es un señuelo que distrae de tus verdaderas fortalezas. Alguien ve tu vulnerabilidad aparente y baja la guardia. Deja de verte como amenaza. Mientras tanto, tú avanzas sin resistencia. Es la diferencia entre el castillo fortificado que invita al asedio y la casa aparentemente frágil que nadie considera atacar. Tu verdadero poder está oculto detrás de la fachada que elegiste mostrar. El séptimo principio es controlar el marco de la conversación. No importa qué tan sólidos sean tus argumentos si peleas en el terreno del otro. Quien define el problema, define la solución. Quien establece las reglas del juego, gana antes de empezar. Si alguien te acusa de algo, no te defiendas de la acusación. Cambia el marco. Cuestiona la premisa. Reformula la conversación en términos que te favorezcan. En una discusión sobre si hiciste algo mal, el marco es tu culpa. Si cambias el marco a por qué el otro necesita encontrar culpables, la conversación ya es otra. Y en esa nueva conversación, tú tienes la ventaja. El marco es la jaula mental donde ocurre el enfrentamiento. Construye la jaula. Elige las dimensiones. Y nunca pelees en una prisión que diseñó tu oponente. El octavo principio es usar el tiempo como arma.
La urgencia es del débil. La paciencia es del estratega. Quien tiene prisa toma decisiones emocionales. Quien puede esperar toma decisiones correctas. En una negociación, quien muestra urgencia pierde margen. En un conflicto, quien necesita resolución inmediata acepta términos desfavorables. Tú no tienes prisa. Puedes esperar. Y esa capacidad de esperar mientras otros se desangran en su ansiedad es tu mayor ventaja. El tiempo erosiona la resistencia ajena mientras fortalece tu posición. Cada día que pasa sin que tú cedas es un día donde el otro se acerca más a tu propuesta. La paciencia no es inacción, es presión silenciosa sostenida en el tiempo hasta que el otro colapsa. El noveno principio es no corregir las percepciones erróneas que te favorecen. Si alguien te malinterpreta y esa malinterpretación te beneficia, déjala. No hay honor en la claridad cuando la confusión trabaja para ti. Imagina que alguien cree que tienes más recursos de los que tienes, más contactos de los que tienes, más opciones de las que tienes. Esa creencia cambia su comportamiento. Te ofrece mejores términos. Te trata con más cuidado. ¿Por qué destruirías esa ventaja con honestidad innecesaria? El estratega entiende que la percepción es realidad en el teatro social. Y si la realidad percibida te favorece, mantén el escenario tal como está. El 10º principio es hacer que otros crean que ganaron. El ego ajeno necesita victorias. Dáselas. Deja que se lleven el crédito visible mientras tú te llevas el resultado real. En una negociación, concede el punto simbólico y quédate con la sustancia. Deja que el otro celebre haber ganado el título mientras tú te quedas con el territorio. La mayoría de la gente prefiere la apariencia de victoria a la victoria real, porque la apariencia alimenta su ego, y el ego es más hambriento que la razón. Un maestro de esto permite que otros se sientan inteligentes, importantes, victoriosos, y mientras celebran, él avanza silenciosamente hacia sus objetivos reales, sin resistencia, sin envidia, sin enemigos que conspiren contra él, porque todos creen que ya ganaron. El 11º principio es nunca revelar tu estrategia completa. Cada secreto que compartes es un arma que entregas. Cada método que explicas es una defensa que desarmas. La gente quiere saber cómo lo hiciste, quiere aprender de ti. Y si se lo dices, dejas de ser único. Peor aún, usarán tu propio método contra ti. El verdadero estratega comparte resultados, nunca procesos. Muestra logros, nunca tácticas. Mantiene en la oscuridad el mecanismo detrás de su poder, porque el misterio genera respeto. La transparencia total genera replicación. Y cuando todos pueden hacer lo que haces, ya no tienes ventaja. El 12º principio es observar más de lo que participas. En cualquier grupo, en cualquier conversación, hay quienes hablan y quienes observan. Los que hablan se exponen, los que observan aprenden. Mientras otros compiten por atención, tú recolectas información. Ves quién necesita validación, quién tiene inseguridades, quién miente, quién dice una cosa y hace otra. Toda esa información es poder futuro. Y la recolectas simplemente estando presente sin la urgencia de destacar. El observador ve el patrón que el actor no puede ver porque está demasiado ocupado actuando. Y quien ve el patrón, controla el juego. El 13º principio es crear interdependencias asimétricas. Haz que otros dependan de ti más de lo que tú dependes de ellos. Ofrece algo que nadie más puede ofrecer. Conviértete en la pieza insustituible en sus vidas, pero mantén siempre alternativas para ti. Esta asimetría es poder puro, porque quien puede retirarse sin consecuencias graves, tiene el control. Quien necesita al otro más de lo que es necesitado, siempre negocia desde abajo. Construye tu vida de manera que seas valioso,
pero no dependiente. Útil, pero no indispensable para tu propia supervivencia. Y así, cuando la situación se vuelve desfavorable, simplemente te vas. Sin drama, sin pérdida. Solo una retirada limpia que deja al otro en crisis mientras tú sigues intacto. El 14º principio es elegir tus batallas con crueldad quirúrgica. No todas las guerras merecen pelearse. El ego quiere responder a cada provocación. El estratega solo responde cuando el beneficio supera el costo. Hay ofensas que no valen tu energía. Hay conflictos diseñados específicamente para agotarte. El enemigo inteligente no busca derrotarte en un enfrentamiento. Busca que desperdicies recursos en peleas irrelevantes hasta que estés demasiado débil para las que importan. Tú eliges. Tú decides cuándo activarte y cuándo permanecer inmóvil. Y esa capacidad de discernimiento, de decir esto no merece mi atención, es la marca del verdadero poder. Porque el poder no es reaccionar a todo. Es tener la disciplina de no reaccionar a casi nada. El 15º principio es entender que todo es performance. La vida social es teatro. La autenticidad que tanto celebran es solo otra actuación. Todos están representando un papel. La única diferencia es que algunos lo saben y otros no. Tú lo sabes. Y porque lo sabes, puedes elegir conscientemente qué mostrar, qué ocultar, qué enfatizar. No eres falso. Eres estratégico. Hay una diferencia. El falso pretende ser lo que no es. El estratega muestra versiones selectivas de lo que sí es, en función del contexto y el objetivo. Un león no muestra sus colmillos a la presa desde lejos. Espera el momento. Tú haces lo mismo. Muestras lo que beneficia mostrar cuando beneficia mostrarlo. Pero aquí está la advertencia que nadie te dará. Estas leyes no son para los frágiles. No son herramientas neutras que funcionan en cualquier mano. Si las usas desde el miedo, se volverán contra ti. Si manipulas porque te sientes pequeño, construirás una prisión de paranoia donde nunca podrás confiar en nadie. El poder que nace del miedo es poder falso. Es fachada sostenida con alambres que se romperán en el primer vendaval serio. Estas estrategias solo funcionan cuando vienen de un lugar de plenitud interna, no de carencia, cuando no necesitas que funcionen. Cuando puedes permitirte que fallen sin desmoronarte, ahí es cuando se vuelven invencibles, porque no estás apegado al resultado. Solo estás jugando un juego que ya ganaste por el simple hecho de no necesitar ganar. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Creen que el poder es controlar a otros, y no lo es. El poder es no necesitar controlar nada porque ya te controlas a ti mismo. El verdadero dominio no es hacer que otros hagan lo que quieres. Es construir una vida donde lo que otros hagan sea cada vez menos relevante para tu paz. Donde sus decisiones no te toquen. Donde su aprobación o rechazo resbale sobre ti como agua sobre piedra. Ese es el giro que no ven venir. Todas estas tácticas, todas estas leyes, todos estos principios son entrenamiento. Son el gimnasio psicológico donde fortaleces tu desapego. Y cuando lo logras, cuando realmente dejas de necesitar, es cuando más poder tienes. Porque el poder no está en conseguir lo que quieres, está en no estar esclavizado por quererlo. Hay dos tipos de personas que usan estas leyes. Está el actor y está el maestro. El actor las usa porque necesita sentirse poderoso. Necesita ganar. Necesita demostrar que es más inteligente que los demás. Y en esa necesidad ya perdió. Porque toda su estrategia depende de validación externa, depende de que otros reaccionen de cierta manera, y cuando no lo hacen, colapsa. El maestro, en cambio, no necesita nada. Usa las leyes porque son eficientes, porque funcionan. Pero si dejaran de funcionar mañana, seguiría intacto.
porque su poder no viene de las tácticas, viene de quién es cuando nadie está mirando. Viene de la fortaleza interna que construyó en silencio durante años. El actor es un castillo de naipes, impresionante desde afuera, frágil por dentro. El maestro es roca sólida. No necesita impresionar porque no necesita nada de ti. La diferencia entre ambos es simple. El actor manipula porque tiene miedo. El maestro influye porque tiene claridad. El actor necesita que funcione. El maestro simplemente observa qué funciona. Uno vive en ansiedad constante porque toda su identidad depende del éxito de sus estrategias. El otro vive en calma porque su identidad está separada de cualquier resultado. Y esa separación, ese desapego, es la forma más alta de poder. Porque cuando no necesitas ganar, cuando puedes perder sin perder tu centro, te vuelves imparable. No porque seas invencible, sino porque ya no hay nada que pueda destruirte. Ya destruiste el apego, ya mataste la necesidad. Y lo que queda es un ser humano que puede moverse por el mundo sin cargarlo sobre los hombros. El camino hacia esto no es cómodo. Requiere mirar tus propias debilidades sin piedad. Requiere admitir cuánto de tu comportamiento está impulsado por miedo, por ego, por la necesidad desesperada de ser visto, validado, amado. Requiere soltar todo eso, no reprimirlo, soltarlo. Hay una diferencia. Reprimir es esconder. Soltar es liberar. Y solo puedes soltar cuando entiendes que esas necesidades no son malas. Son humanas, pero son cadenas. Y mientras las cargues, alguien puede tirar de ellas. Alguien puede controlarte a través de ellas. Tu necesidad de aprobación es una cuerda atada a tu cuello. Tu miedo al rechazo es otra. Tu urgencia por demostrar tu valor es otra más. Y mientras esas cuerdas existan, nunca serás libre. Nunca serás estratégico. Solo serás reactivo disfrazado de estratega. El verdadero estratega cortó esas cuerdas hace tiempo. No porque sea frío, sino porque entendió que la libertad es más valiosa que la validación, que la paz es más valiosa que la victoria, que la autonomía es más valiosa que el control sobre otros. Y desde esa libertad, desde esa paz, desde esa autonomía, puede hacer cosas que otros no pueden. Puede retirarse cuando otros se aferran. Puede callar cuando otros se justifican. Puede esperar cuando otros colapsan en urgencia. No porque sea superior, porque no necesita lo que otros necesitan. Y esa no necesidad es el arma definitiva. Porque no puedes amenazar a quien no teme perder. No puedes tentar a quien no desea. No puedes manipular a quien no necesita. Maquiavelo entendió esto. Por eso sigue siendo relevante 500 años después. No porque enseñara trucos sucios, sino porque vio la naturaleza humana tal como es, no como nos gustaría que fuera. Vio que el poder fluye hacia quien no lo necesita, que la influencia pertenece a quien puede vivir sin ella, que el control real está en no necesitar controlar. Y dejó ese conocimiento ahí, en sus textos, esperando a que alguien tuviera el estómago suficiente para digerirlo sin vomitarlo envuelto en moralina. Tú estás aquí porque algo en ti sospechó que el mundo no funciona como te enseñaron, que hay reglas debajo de las reglas, patrones debajo de los patrones, y que quien los ve, quien los entiende, quien los usa sin apego, se mueve por la vida de manera completamente distinta. Pero llega un punto donde tienes que decidir. Puedes usar este conocimiento para construir una armadura más sofisticada. Puedes volverte más astuto, más manipulador, más calculador. Y serás efectivo. Ganarás batallas. Conseguirás lo que buscas. Pero seguirás siendo esclavo de la necesidad de conseguir.
o puedes usar este conocimiento para destruir la necesidad misma. Puedes convertirte en alguien tan completo internamente que el mundo externo pierde su capacidad de herirte, tentarte o controlarte. Y desde ese lugar, desde esa plenitud, puedes interactuar con el mundo sin ser del mundo. Puedes usar las estrategias sin ser usado por ellas. Puedes jugar el juego sin olvidar que es solo un juego. Ahí es donde vive el maestro, no fuera del juego, dentro, pero consciente, jugando con maestría pero sin confundir el juego con la realidad, ganando cuando puede ganar, retirándose cuando conviene retirarse, y siempre, siempre, manteniendo su centro intacto sin importar qué pase afuera. Ese es el nivel que la mayoría nunca alcanza, porque requiere algo que pocos tienen: la voluntad de destruir su propia identidad falsa, la valentía de admitir que todo lo que creían ser era una construcción defensiva contra el miedo, y la disciplina de reconstruirse desde cero, esta vez conscientemente, esta vez con intención, esta vez sin las cuerdas que otros puedan tirar. Imagina un tablero de ajedrez. La mayoría juega intentando ganar. El estratega juega sabiendo que, gane o pierda, mañana habrá otro tablero. Y el maestro juega porque es hermoso jugar, porque el juego en sí tiene valor, no porque necesite la victoria para sentirse completo. 3 niveles, 3 relaciones con el mismo juego. Y solo uno de ellos es libre. Los otros 2 están encadenados, uno a la torpeza, otro a la necesidad de ganar. Solo el tercero se movió más allá de la necesidad y encontró algo más valioso que la victoria: la libertad de no necesitarla. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Todavía crees que esto se trata de ganar? ¿Todavía piensas que el poder está en controlar a otros? ¿O empiezas a ver que el verdadero juego es otro? Que siempre fue otro. Que todo esto, todas estas tácticas, todas estas leyes, eran solo el vehículo para llevarte a una pregunta más profunda. ¿Quién eres cuando no necesitas demostrar nada? ¿Qué queda de ti cuando sueltas la necesidad de validación, de victoria, de control? ¿Hay algo ahí? ¿O solo había una colección de miedos sosteniendo una identidad prestada? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda. No tiene salida fácil. Es la pregunta que separa al actor del maestro. Y solo tú puedes responderla. Solo tú sabes, si estás leyendo esto, para convertirte en un manipulador más sofisticado o para liberarte de la necesidad de manipular. Solo tú sabes si buscas poder sobre otros o poder sobre ti mismo. Y esa diferencia, esa elección, define todo. Define si pasarás el resto de tu vida jugando un juego que nunca podrás ganar del todo, o si te liberarás del juego y descubrirás algo más real del otro lado. Deja en los comentarios qué sientes después de escuchar esto. Una palabra, una frase, lo que sea que se movió dentro. Y si algo en ti cambió, si algo despertó, presiona ese like, no por mí, porque reconoces que acabas de ver algo que la mayoría nunca verá. Bienvenido al tablero. La pregunta es, ¿todavía crees que se trata de ganar?